Estamos comunicados con Eduardo Sartelli, doctor en Historia de la Universidad de Buenos Aires, docente universitario de Buenos Aires y también de La Plata, director del Centro de Estudios de Investigaciones en Ciencias Sociales y dirigente de Vía Socialista. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Pues buenas tardes, gracias por atendernos, No, gracias por llamar. Bueno, justo ahora estábamos ahí hablando porque charlábamos un poco al comienzo de todas las cosas que están pasando, ¿no? Después de las PASO, cómo siguen vigentes los análisis de las PASO y este tipo de violencia que se está dando de alguna manera. Que algunos lo asocian a saqueos como en el 2001, otros salen a responsabilizarse como Raúl Castells y otros dicen que no, que son robos en banda y que deteniendo a la gente se soluciona. Nos interesa tu mirada sobre todo lo que está pasando ahora. Bueno, mira, empezando por el final y yendo desde allí hasta las PASO. Si vos prestás atención, 89, 91, 2001 son coyunturas muy parecidas a la actual y en todas esas coyunturas se caracterizaron por saqueos. Primera cuestión, recordemos que es un saqueo. Sí. Si vos te fijas en los grandes hechos de los años 60, 70, es decir, los que suelen llamarse asos del cordobazo en adelante, cordobazo, rosariazo, tucumanazo, mendozazo, etcétera, 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 en todos esos episodios no hay saqueos. En cambio, a partir del año 89, o sea, de la hiperinflación de Alfonsín, se hace visible la aparición de este fenómeno de los saqueos. No hay saqueos ni siquiera en las grandes marchas contra la dictadura de fines del 81, y durante todo el año 82. ¿A qué se debe esto? Bueno, primero hay una transformación de la clase obrera. Y esa transformación de la clase obrera quiere decir, hay capas de la clase obrera, no toda la clase obrera, pero hay capas de la clase obrera que viven al filo. ¿Qué quiere decir esto? La clase obrera argentina siempre vivió, en términos comparativos a nivel internacional, cuando digo siempre generalizo, hay momentos de historia que son más complicados, otros menos, pero siempre vivió un plus por encima de su estómago. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que el salario del obrero argentino normalmente involucraba mucho más que la supervivencia biológica. En términos marxistas, por ser un poco académico, digamos, sí, el salario de un obrero siempre se compone de dos partes, el valor de su fuerza de trabajo. Una parte que es la parte biológica, material, es decir, lo que cubre todas sus necesidades para que al otro día esté vivo y pueda ir a trabajar. Y una parte histórico-social, es decir, una parte que tiene que ver con lo que el obrero fue conquistando con su lucha, por ejemplo, el derecho a las vacaciones, a tener un autito, a poder comprarse una casita, etcétera, etcétera, etcétera. La Argentina, digamos, se caracterizó por un salario que en términos históricos e internacionales tenía mucho componente histórico-social. Desde la derrota de los años 70 para acá, lo que ha habido es la erosión para capas enteras de la clase obrera de ese componente histórico-social. ¿Y eso qué significa? Que la clase obrera hoy, sobre todo el tercio más sumergido, vive ya no batallando por los llamados derechos, cómo no voy a tener vacaciones, cómo no voy a poder comprarme un auto, cómo no voy a poder, sino por la simple supervivencia. ¿Eso qué significa? Que hay un tercio de la clase obrera argentina, y eso es muy visible desde el final del gobierno de Alfonsín para acá, que vive en una situación en la cual una modificación relativamente menor de sus condiciones de existencia, un proceso inflacionario agudo, breve, no necesariamente muy largo, pero un proceso inflacionario agudo, un proceso de desocupación o de recesión relativamente grave, cuando eso sucede, una capa entera de la clase obrera inmediatamente o el Estado le da de comer o sale a robar. De eso se trata. Entonces, los saqueos, ¿qué son? La forma en que esa fracción, esas capas de la clase obrera que viven al filo de su existencia, pueden sobrevivir. ¿Qué es lo que evitó la existencia de saqueos en los últimos 20 años? O sea, desde el 2001 para acá. El 2001, es decir, el hecho de que
esa capa de la clase obrera conquistó una especie de salario histórico y social. Es decir, un componente histórico-social para su ingreso, no para su salario, porque en sentido estricto es, no es un salario en el sentido usual de la palabra. Es un ingreso garantizado por el Estado. Y ese ingreso le permitió, junto con Changas, tener una especie de colchón. ¿Cuál es el problema? Que cuando el ingreso del Estado es muy bajo, y encima ese ingreso del Estado es erosionado rápidamente por la inflación, se reproducen las condiciones del 89, del 91, del 2001. Y eso es lo que estamos viendo. Es decir, lo estamos viendo en forma incipiente, porque a pesar de gigantesco ajuste que hemos vivido y la gigantesca miseria y la inflación que hay, todavía, esto no se sincera, es decir, hay mucha inmisión del Estado, hay mucha plata dando vuelta todavía no estamos viendo una recesión gigantesca, es decir, hay un nivel de ocupación mayor de lo que se debía esperar, etcétera, etcétera, etcétera. Conclusión, esa erosión de esas condiciones de la capa más difícil de existencia de la clase obrera argentina, de más difícil existencia, no alcanza la agudeza, por ejemplo, del 2001 o del 89. ¿Sí? Ahora, lo que está claro es que estamos en esa situación. Entonces, eso además se combina siempre con crisis políticas, no solo porque episodios de alta inflación, episodios de crisis económica normalmente llevan a una crisis política con o sin saqueos, sino porque además en la coyuntura actual estamos en una crisis política que tendríamos que examinar con más detalle, entre otras cosas por las peculiaridades del sistema político argentino. Es decir, hay una parte de la crisis que es absolutamente política. Digamos, en un sistema como el sistema italiano, por ejemplo, o cualquier sistema parlamentario en el cual un gobierno que pierde elecciones muy apabullantemente tiene que irse, no llegás a este nivel de profundidad de la crisis. ¿Por qué llegamos a este nivel de profundidad? Y llegamos a este nivel de profundidad porque el sistema político argentino obliga a todos los argentinos a esperar el calendario. O sea, ¿por qué? El mismo Alberto Fernández ya se fue. O sea, él ya se fue, o sea, alguien lo ha visto por algún lado haciendo algo. Entonces, ¿por qué hay que esperar hasta octubre para votar? Si esto se podría haber resuelto hace 2 años. ¿Entendés? Entonces hay un componente que es propio de las características del sistema político argentino. Entonces, todo ese combo hacen que suceda el efecto Simpson. Vos viste que en muchos capítulos de Los Simpsons, cuando pasa algo en la ciudad, en Springfield, y la gente se desmadra y empiezan los saqueos, rompen cosas, se llevan cosas de los negocios. ¿Qué significa eso? Se quiebra el Estado, se quiebra la ley. Básicamente se quiebra por el lado más sencillo. Te faltan el respeto. O sea, lo que un padre, un milico, un gendarme, un Estado no pueden tolerar es que te falten el respeto, porque te empiezan por ahí y ya después les acabó. Bueno, ¿qué es el saqueo? Y que te falta el respeto. O sea que la ley dice, no robarás, pero a mí me importa 3 pepinos. Ahora, y vamos todos a buscarme. Sí, ahora, Eduardo, porque por ahí, cuando hablamos del proletariado, en todo caso, por ahí la definición sería el lumpen proletariado, porque uno lo que ha visto en las carreras de la gente que roba y se lleva cosas, en general son chicos. Y en general son chicos que son niní, que están desocupados y aparte tampoco estudian. Por lo menos es lo que uno ha visto en lo que ha podido de las imágenes que eran reales, qué sé yo, que pasó en José Cepaz y en algún otro lado. No es absolutizar mucho, decir, bueno, los trabajadores un sector no les alcanza para comer, para vivir dignamente, salen a robar. ¿No es exagerado eso? Mira, la cuestión es sencilla. Todas esas capas que vos estás señalando son capas de la clase obrera, no es lumpenproletariado. El lumpenproletariado es una cosa bastante más específica. Sí. Normalmente se identifica el lumpenproletario con el que está en una condición muy extrema. Lumpen, la expresión lumpen es un tipo que está degradado. Claro, que está muy degradado. Realidad, sí. Que en realidad el lumpenproletario es una capa social muy específica que no pertenece al proletariado y que en realidad es una especie
argamasa de gente que viene de todas las clases y que forma parte de lo que hemos llamado el Estado negro, es decir, es el lugar donde el Estado linda con el delito. Lumpen es este flaco que liquidaron y descuartizaron. Lumpen es el jefe de la barra brava de River, Slenker, que vivía en casas millonarias. Lumpen es el barra brava común y corriente de cualquier cancha, el tipo que forma parte de patotas sindicales. Yo recomiendo siempre el libro de Fabián Arari, La Triple K, donde acá se describe esto, que va a la prostitución, al delito, y es una capa que es solidaria con el Estado, es decir, que funciona en relación al Estado. Ahora, cuando el Estado no puede darle su cuota, normalmente desde un penaje suelen surgir elementos que actúan por sí mismos, porque tienen que actuar por sí mismos, porque ya no tienen el respaldo del Estado o porque el Estado no les da lo que quieren. Ahora, cuando vos haces alusión a estos chicos ni, estás hablando de capas de la clase obrera que ni siquiera llegan a la condición asalariada. ¿Por qué son clase obrera? Porque corresponden a la definición de clase obrera. Son personas, seres humanos que no pueden reproducir su vida si no es vendiendo su fuerza de trabajo, y cuando no la pueden vender tienen que ser mantenidos por la caridad pública o por otras capas de la clase obrera, en este caso el Estado. Cuando vos hablas de los planeros es eso, son capas de la clase obrera que no pueden reproducirse como asalariados y tienen que ver con el Estado. Ahora, es lógico que los más desinstitucionalizados sean los jóvenes, porque en los jóvenes la cuestión de la ley, la normativa, etcétera, está menos institucionalizada. Pero además, estos pibes son los más afectados por la crisis actual. Y cuando vos ves los índices de desocupación, los índices de pobreza, ¿cuál es la capa más afectada? Y los jóvenes. Los jóvenes, claro. Con lo cual no es extraño que toda esta gente... ¿Se entiende? Sí. Con esto no quiero dar una imagen romántica de los saqueos. Son los pobres... No. Por empezar, porque hay otras salidas. Porque el saqueo siempre habilita la represión y el establecimiento del orden y el voto al más facho. Por otro lado, porque, digamos... es una respuesta inmediata, no llega a ser lucha. El saqueo no es lucha. Claro, acá dijiste... la burguesía te ataca y vos lo único que sabes hacer es ir a conseguir físicamente algo, y nada más. Entonces, no sos capaz de plantearte una solución superadora. Claro. Ahora, eso te muestra un nivel de conciencia y organización extremadamente bajo. Sí, decime. No, que ahora cuando vos decías esto de no romantizar, ahí no tenemos un problema, porque hay una romantización del pobre, como que bueno, si es pobre está bien que robe, listo. Es más, creo que desde el gobierno se ha fomentado eso. A mí me gustaría que aclares más esto, porque si no parecería que es el mismo discurso, ¿no? Bueno, son los pobres, y por otro lado acarrea por el gobierno esto de bueno, hay que comprenderlos, o por como vos decías, el perro flauta, hay que comprenderlos, que dicen los hippies, hay que comprenderlo, y por otro lado la oposición todo lo contrario, diciendo no, hay que poner el orden, esto que vos también decías, y hay que reprimir. Estamos en un problema ahí. Claro, y eso, digamos, no toda la izquierda ha caído en lo mismo, pero si vos querés, el discurso Ofelia no tiene que ver con lo que estoy diciendo. Cuando ves a Ofelia, ¿qué te dice? Y el pobre sale a robar porque es pobre. No, el delincuente común es un delincuente. Y todo delincuente, sea pobre o sea rico, lo que sea, es enemigo de la clase obrera. Empecemos por ahí. Ahora, los saqueos no son un acto de delincuencia común. ¿Por qué? Porque atañen a un proceso de descomposición del Estado y la ley y a capas generales de la sociedad. Es decir, vos ves ahí actuando a gente que si tuviera la oportunidad o no tuviera la oportunidad, pero las cosas tuvieran otra manera, estaría diciendo chango trabajando. Entonces, son dos cosas distintas, el delincuente común y corriente del fenómeno de los saqueos. ¿Sí? Son dos fenómenos distintos. Ahora sí, el fenómeno de los saqueos no es positivo para la clase obrera. ¿Por qué no es positivo? Por eso que señalábamos antes, porque expresa un grado de desorganización muy grande. Por eso yo te vinculé esto con los años 70. En los años 70, cuando estas cosas pasaban, tenías un cordobazo. Es decir, tenías una expresión política de esto.
En cambio, acá no tenés ninguna expresión política. Por lo tanto, no solamente se refuerza el status quo, sino que se refuerza aquellas corrientes político-ideológicas de la burguesía que más énfasis ponen en el refuerzo del status quo, o sea, las más represivas. Si hay alguien a quien beneficia esto, más que a Milei o al gobierno, es a Bullrich. Si yo fuera Bullrich ahora, salgo y digo, y bueno, este es el resultado de haber votado a un loco que estimula cualquier cosa con cualquiera, vamos a prenderle fuego a todo, ¿eh? Y es el resultado de votar a un conjunto de ladrones. Ustedes quieren cambio, y quieren estabilidad, y quieren una moneda fuerte, y no quieren inflación. Bueno, no voten a un loco. Votenme a mí, que van a tener eso, y entre un liberal loco y un liberal cuerdo, y un liberal cuerdo. ¿Se entiende? Claro. Ahora, sí. Este es un fenómeno que es inevitable en esta situación. La única forma de evitarlo es que el Estado ponga sobre la mesa una cantidad de recursos que hoy por hoy no tiene. Por lo tanto, guarda que de acá a las próximas elecciones esto va a seguir. Está claro. Eduardo, al final se dio una elección de 3/3, porque se le está dando mucha manija a Milei por un lado y a Massa por el otro, que es lo que a los que más manija se le da, pero los tres sacaron votos más, votos menos, están muy cerca y quedó todo abierto, digamos, hay un final abierto. ¿Seguís pensando que Massa puede seguir siendo el presidente, puede ser elegido el presidente, y más ahora que propuso el gran frente antifascista, por decirlo de alguna forma? Mira, dos cosas. La primera, es una elección de 4/4. Ah, claro, los que no fueron a votar, perdón. Sí, hay un actor que no tiene nombre, pero al que todos tienen que referirse, que es el absentismo. Y el voto en blanco, 1.100.000 votos, también importante, ¿no? Sí. Claro, ahora yo quiero sobre esto volver un poquito a lo anterior en relación con esto. Vos fijate que en el 2001 había más conciencia que ahora, porque en el 2001 el rechazo al sistema político era básicamente voto en blanco, voto nulo. Claro. No tanto abstención, porque la elección del 2001, la parlamentaria del 2001, fue el 74% a votar. En cambio ahora, en una elección que normalmente conlleva más gente, porque la gente va a votar más las presidenciales que las parlamentarias, votó el 69%, y la mayoría fue gente que no fue a votar. El voto en blanco nulo fue menor. ¿Entendés? Fue mayor en relación a los últimos años, pero menor en relación al 2001. Entonces, hay un rechazo al sistema con mucho menos conciencia, pero eso es un actor que tiene que ver con eso que señalabas vos. Entonces, ¿qué es lo que señalabas vos? Formalmente en superficie hay 3/3, claro. Es decir, si no contamos a estos. Ahora, estos son como una especie de cuarto que tiene que ver con quién va a ganar. Vos me preguntás a mí si yo sigo convencido o, digamos, sigo pensando que Massa puede ganar. Yo te digo que estoy más convencido ahora que antes. Claro. Creo que tiene más probabilidades ahora que antes. Porque yo me equivoqué. Cuando yo hice un vivo en mi columna antes de las elecciones, dije, bueno, a ver, ¿qué es lo más probable ahora? Basándome en datos objetivos, no en las encuestas, porque la encuesta no puede tener ninguno. Los únicos datos objetivos que tenía eran las elecciones provinciales. ¿Qué es lo más probable? Y lo más probable es que gane Juntos por el Cambio, por arrasamiento. Es probable que dentro de Juntos por el Cambio gane Larreta, salga segundo Massa, tercero Milei. ¿Sí? Salió al revés. Claro. Uno tiene que preguntarse por qué eso. No solamente porque te equivocaste, porque siempre hay que preguntarte por qué te equivocaste, sino porque se dan cosas que son extrañas. Porque ¿cómo conjugás el voto a Milei con el voto a Jaldo? En Tucumán gana Jaldo, pierde Bussi en las provinciales por aplastamiento, pero en las presidenciales Milei gana en Tucumán. Entonces la gente votó Milei-Jaldo o Milei-Capitanich. Claro. O sea, votó disparates. Claro. Ahora, uno tiene que pensar cuál es la razón que está detrás de eso. Ahora, el escenario que termina dándose es el peor para la burguesía. O sea, la burguesía, y por eso tuvimos el fogonazo inflacionario que tuvimos y la crisis con el dólar que tuvimos. ¿Por qué? Porque la burguesía esperaba un tránsito sencillo, es decir, gana Juntos por el Cambio, listo, ya está,
Gana Larreta, que es el más razonable de todos ellos, es amigo de Massa, se sientan con Massa, pactan una salida, Massa se va relativamente en orden y guarda su futuro, y en algún momento vuelve y dice, como Duhalde, yo frené el incendio, y asume Larreta, que es un tipo que va a ordenar más o menos las cosas. Y se acabó, y de acá a octubre es un caminito. Si ganaba Massa, gran quilomborán, porque esto sigue igual, esto es un desastre, sigue Cristina, bueno, si ganaba Milei, y es un desastre también, ¿por qué? Porque Milei agita pasiones que no conviene agitar. Ahora, ¿por qué perdió Bullrich? Yo lo he dicho más de una vez, vos no podés pedir que alguien te vote prometiéndole que lo vas a fajar y que lo vas a echar de todos lados. Cuando se dice que el voto fue muy a la derecha, guarda que el voto a Milei es un voto contra el sistema político y es un voto, digamos, del estilo de que se vayan todos. Claro, aparte cuando preguntan... el ajuste se lo voy a hacer pasar a otros. Claro, cuando preguntan por qué votaron a Milei, la mayoría está en contra de todo lo que dice Milei, pero lo votó igual, eso es lo que uno ve. Claro, pero... ahí vos ves la contradicción entre el voto provincial o el voto local y el voto nacional. Claro. Y todo el mundo te está diciendo, está muy bien, hacelos mierda, ajustarlos a todos, reventalos, pero la mía no me la toques. Claro. Y entonces, ahí hay una contradicción que la burguesía no quería, porque Milei agita por derecha lo mismo que agitaba que Néstor o Cristina por izquierda, es decir, pasiones que después no se controlan y que te obligan, o llegás y haces lo que decís que ibas a hacer, es decir, que vas a ajustar a todo el mundo, y entonces durás 5 minutos, o llegás y no cumplís, y la economía sigue igual, y la gente se enoja y otra vez dura 5 minutos. O sea, Milei es el presidente más débil que puede haber, y por lo tanto puede ser el más peligroso. Porque en un contexto así, la salida a la Bukele, a la fascistoide, es una posibilidad. Obviamente está en condiciones muy débiles para eso, pero es una posibilidad. Claro, y ahí, ahí el círculo rojo... Perdóname, te resumo esto. Dale. El problema más grave es el de Bullrich. Claro. Porque Bullrich no puede ser una segunda marca de Milei y encima Macri le juega en contra. Queda claro que acá hay dos ganadores. Uno es Cristina, que se ha afirmado en la posibilidad de retener la provincia de Buenos Aires, y si retiene la provincia de Buenos Aires es la única peronista que tiene algo, y dos, Macri, que logró liquidar a Larreta y ahora se propone liquidar a Bullrich, y su candidato verdadero es Milei. Claro. Entonces, Bullrich no está en el peor de los mundos, porque además, ¿quién le va a creer que se va a correr hacia el centro como si fuera una especie de Larreta? Y el problema es que entre Bullrich y Milei, yo creo, esta es una opinión, sí. No puedo probarla, pero me da esa sensación, que entre Bullrich y Milei agotaron el voto Macri. Finalmente entre los dos sacaron lo mismo que sacó Macri cuando fue presidente. Por lo tanto, el voto que puede ir a ese sector se acabó. Lo que queda es la tierra media, es decir, ahí donde la gente pide otras cosas, el que vota Larreta, el peronista clásico, el kirchnerista más o menos moderado, la gente que no fue a votar, ¿qué carajo quiere esa gente? Entonces, guarda que el único que tiene para crecer, digamos, limpio, es Massa. Al único que lo único que lo puede frenar a Massa es la economía. Si la economía se le desbarranca definitivamente, no sé si llegan a las elecciones, pero si el tipo logra controlar esto, y Milei sigue hablando, yo sería, digamos, consejero de Milei, diría, callate, no hables hasta el día de las elecciones. Claro. Ahora, porque cada vez que habla, solidifica del otro lado votos en contra. Claro. Sí. Ahora, de acuerdo a lo que vos decís, la burguesía, el establishment, las grandes corporaciones, yo creo que en este momento lo que más les va es Massa, ¿no? Siempre fue así. Bueno, no, por eso ya fue... Es siempre Massa. Lo que pasa es que no estaba en condiciones de armar una fórmula razonable sin Cristina. Claro. Ahora, ¿en qué problema? ¿Por qué siempre Massa, el candidato de este? Porque Massa es el que mejor representa a la burguesía argentina. ¿Vos viste que dijo Milei, vamos a terminar con la obra pública? Y salieron todos. Y salió...
Claro, pero, salió la huya, dijo, saltó la causa de los cuadernos. Dijo, no, esa no la tocás. Claro, ¿entendés? Claro. Y eso es Massa, Massa es ese hombre. ¿Entendés? Es mejor que Larreta para eso. Lo que pasa es que Larreta tenía lo que aparentaba ser un poder institucional muy fuerte. Lo que pasa es que los aparatos murieron. Y entonces, digamos, ahora solo les queda Massa. Pero si ganara Massa y Massa pudiera sacarse de encima a Cristina, o sea, si gana Massa sin la provincia de Buenos Aires, yo creo que la burguesía argentina estaría muy contenta. Está muy claro. Eduardo, no sé, si querés cerrar la nota, se nos fue el tiempo, algo que pienses que es necesario decir. Mira, yo creo que lo que es necesario decir es, gane Milei o gane Massa, vamos al mismo tipo de gobierno. Ni Milei va a hacer las estupideces que está diciendo, porque son imposibles hasta institucionalmente. Es decir, no podés instalar la escuela voucher simplemente porque la escuela es un fenómeno provincial, depende de cada provincia, claro. Y Milei va a ser presidente y no va a tener con qué. Claro. Y el tema de la dolarización, cuando vos escuchás a sus referentes económicos, vos lo que estás viendo es que se habla de esto, de aquello, de lo otro, pero en realidad es un retorno de los 90, hasta por las mismas personas. Claro, Roque Fernández. Sí. ¿Cómo se llama? Roque Fernández. Claro. Cuando lo escuchás a Darío Epstein, que aparece ahora como el gurú nexo con el mercado mundial y cosas por el estilo, lo que te dice así, él dice eso, pero esto va a llegar tiempo, o sea, déjalo que diga cualquier verdura, total. Ahora, vamos hacia un ajuste que es el ajuste que hemos señalado hace mucho tiempo, el ajuste de consenso liberal. Claro. Y para eso hay que prepararse. La izquierda quedó extremadamente golpeada. Me parece que es el momento de que el FITU se baje del pony y proponga una asamblea de todos los militantes de izquierda para ofrecerle a la población salidas positivas, es decir, cómo frenas la inflación, cómo sacas al país del estancamiento, cómo que haces crecer el empleo. Sin eso, lo que queda claro es que la izquierda no va a crecer nunca, porque estas eran las elecciones ideales para la izquierda en sus propios términos. ¿Qué decía el FITU? Bueno, se agota, Cristina se fue, el kirchnerismo desaparece, ahora vienen con nosotros. ¿Y qué pasó? Claro. No fueron a votar. Porque claro. No tenés propuesta. Me parece que para la izquierda, y esto es importante para la clase obrera argentina, se abre un periodo de reflexión sobre esto. Uh-huh. Y un periodo de reflexión y de autocrítica también. Creo que también acompañaría eso. Eduardo, como siempre, muchas gracias por la nota. No, gracias a ustedes por llamarme. Un abrazo grande.